Muchas gracias por la invitación. De eso hay un chiste en los campos de softball, donde el doctor también es asiduo. Gustavo Lacox. La verdad que muchas gracias por permitirme estar aquí presente con todos ustedes una mañana diferente, ¿no?, a la rutina de trabajo. Caras frecuentes como el doctor Morales, caras viejas como el doctor Reinaldo, Wilmer Santana, familiares como el doctor González, el doctor Tato, y de verdad que es muy agradable, caras nuevas, amigos, gente con la que trabajamos. La charla que me designan hoy no es sino la parálisis radial en fracturas del húmero, no fracturas del húmero con parálisis radial, porque yo no manejo las fracturas del húmero, gracias a Dios. Nosotros somos una subespecialidad y realmente supraespecialidad, y no queremos manejar este tipo de lesiones, pero sí dicta el concepto que yo siempre estoy promulgando, que es trabajar en equipo. Trabajar en equipo es lo que nos va a solucionar muchos problemas y es lo que nos va a permitir alcanzar excelencia en los resultados, y además nos permite disipar un poco lo que es la angustia de las complicaciones y ese sentimiento de culpa que a veces tenemos por malos resultados, que tenemos todos. El único que no tiene malos resultados en algún momento dado es el que guindó el título y no trabajó, porque hay cosas que pues son imponderables y no suceden, pues. Típicamente la lesión del húmero que produce la lesión de radial, valga la redundancia, son las fracturas de Holstein-Lewis, que es una fractura del tercio distal de la diáfisis humeral con una angulación en valgo, y la espícula distal del húmero, justo en el canal de torsión, puede producir lesión del septum el lateral, por donde pasa el nervio, y lo puede distender, lo puede seccionar parcialmente, pues sencillamente lo va a molestar y va a traer consecuencias posteriores, y eso nosotros tenemos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomar en cuenta y considerar que el paciente pierde la extensión de la mano, y la extensión de la mano es fundamental, muy importante para orientarla en el espacio al momento de asir un objeto, y es lo primero que tenemos que recuperar del paciente, y tenemos que entender que esta discapacidad en el paciente le va a producir muchísima molestia y muchísimo disconfort. Menos del 10% de las fracturas del húmero producen este tipo de lesión. Nosotros podemos esperar que hayan fracturas abiertas que están acompañadas de una lesión del nervio radial, fracturas cerradas pero muy conminutas, sumamente complicadas, y a pesar de que es más distal, también tenemos que estar pendientes y siempre hacer una buena anamnesis y preguntarle al paciente, tratar de evaluarlo al momento de examinarlo si hay lesión del nervio radial. Una de las controversias que yo encuentro más importantes y difíciles de manejar en el manejo de esta lesión es que en la bibliografía vamos a encontrar cuántas posiciones distintas existan. Está sustentado bibliográficamente en diferentes artículos, todas son válidas, todas son buenas. Entonces nosotros tenemos que hacerlo a la manera de trabajo de equipo. ¿Cuál es nuestra posición en el manejo de las lesiones del nervio radial? ¿Cómo lo debemos abordar? Hacemos un extracto de cosas antiguas, pero que todavía se dictan pautas en esas, cosas más modernas, escenarios distintos, y nos ponemos en diferentes posiciones en el estadio para ver el juego. Nos tenemos que poner en diferentes posiciones, en la del paciente, en la de los familiares, en la del médico y en la del equipo de trabajo, antes de tomar una decisión. Dos aspectos básicos a considerar: el tipo de fractura y el tipo de lesión nerviosa. Yo voy a empezar por el segundo. Y aunque no seamos cirujanos de la mano, tenemos que tener presente que las lesiones nerviosas, básicamente utilizamos tres clasificaciones. La de SEO, que la llevaba desde la neuropraxia hasta la neuromesis nada más, pasando por la axonomesis, la de Mackinnon y la de Sunderland. Y es importante conocer que según Sunderland y Mackinnon existe un gap, un paréntesis entre la axonomesis y la neuromesis, y eso es importante, porque nosotros siempre manejamos la neuromesis como un concepto de que hay una pérdida de la continuidad del nervio, y no es así. Mackinnon y Sunderland manejan que cuando existe una lesión de tipo aplastamiento del nervio, la fibrosis intraneural que se conforma va a actuar como un bloqueo y no va a haber conducción nerviosa, y actúa entonces, se comporta como una neuromesis, y entonces como tal nosotros la tenemos que considerar, porque sabemos que una lesión del tipo neuropraxia va a haber una recuperación espontánea con terapia. La terapia debe ser inmediata, y en una axonomesis, manejando los conceptos de SEDO,
le podemos decir al paciente que 1 a 1.5 milímetros del día a día para recuperación con un periodo de latencia de un mes, bueno, el paciente debe estar recuperando la lesión nerviosa y podemos esperar. Pero si nosotros vemos que hay una lesión de neuromesis o estamos ya en una categoría 3-4 de Magnum y de Sunderland, lo más probable es que tenemos que estar pendientes de hacer una planificación quirúrgica. Y cuando hacemos una planificación quirúrgica tenemos que pensar en la terapia, tenemos que pensar que no se nos pongan rígidas las metacarpofalángicas, que no se nos cierre el primer espacio, que condicionar la musculatura pronatoflexora si queremos considerar la posibilidad de hacer una transferencia tendinosa. Desde el punto de vista de los aspectos anatómicos, yo no lo voy a marear con la anatomía del húmero, que todas las tienen que conocer, pero sí tienen que saber que desde que comienza el canal de torsión hasta que se da la primera inervación del braquio radial van a existir por lo menos 16 centímetros. Y normalmente lo más frecuente hay como unos 12 centímetros. Es decir, ese paciente puede tardar y mostrar recuperación unos 120 días, de acuerdo a los patrones de recuperación. Si nosotros manejamos esto, nosotros le vamos a dar información al paciente, y si el paciente tiene información, le vamos a bajar la ansiedad, y si le bajamos la ansiedad, las posibilidades de recuperación son mayores y conservamos el paciente. No empieza a brincar a preguntarle al otro doctor, lo podemos rotar dentro de nuestro equipo con bases. Así que anatómicamente tenemos que conocer la cascada de inervación del radial y ver cómo él va inervando desde el braquio radial y hasta el extensor propio del índice. Entender que el paciente no puede decir que tiene extensión de dedo, pero no tiene extensión de muñeca, porque anatómicamente eso no es posible. ¿Cómo va inervando radial? ¿Quién se va a recuperar primero? ¿Y quién es el último en recuperar? Y a veces no recupera lo último por aquella de que se lesiona, se degenera la placa motora, y a veces es responsabilidad de nosotros por haberlo dilatado tanto la degeneración de la placa motora y la posibilidad de ofrecerle alguna otra alternativa de recuperación de la función del paciente. Los tipos de fractura, que es el otro aspecto a considerar, son importantes, porque cuando manejamos una fractura cerrada podemos pensar que el nervio está envuelto en esa fibrosis. Pero hay fracturas que nosotros las hacemos abiertas con técnicas quirúrgicas, y ahora con las técnicas quirúrgicas MIPO, que se ve muy bonita por fuera, pero no sabemos cuánto traumatizamos por dentro. Les recuerdo, y voy a insistir en esto, examinar al paciente preoperatorio, si hay extensión de muñeca, para saber si fuimos nosotros, si fue la técnica quirúrgica lo que produjo esto. Porque hay diferentes técnicas quirúrgicas. Si hacemos un enclavado endomedular, puede quedar el nervio envuelto en el callo, pero podemos poner la placa anterior, otro que la pone medial. Entonces podemos pensar si fue que la broca enredó el nervio, o que pusimos la placa sobre el nervio, o que hicimos muchísima distracción con la separación y produjimos una distensión del nervio. O es una fractura abierta, y si es una fractura abierta tenemos la facilidad y la obligatoriedad de revisar al nervio cuando esto nos ocurre, para poder actuar de inmediato. Entonces, ¿cuál es el enfoque que nosotros tenemos que tener? ¿Hacia dónde debemos apuntar? ¿Cuál debe ser la visión como equipo, como traumatólogo responsable de haber recibido esta fractura que decidimos operar o decidimos manejarla conservadora? Eso va a depender de varios factores. Diferentes escenarios, como les decía, escenarios viejos, buenos, tradicionales, que nos dan mucha base, mucha información, escenarios conocidos, donde movernos, pero hay que buscarse siempre el mejor escenario y el mejor equipo, y no es mentira, el mejor equipo para que puedan triunfar con el paciente, ¿qué decir? Claro, y tienen que buscar los escenarios más actuales. Los escenarios más actuales, es distinto ver al paciente, es distinto ver el juego desde donde nos sentemos, va a ser distinto manejar al paciente. Vamos a ponernos del lado del paciente. ¿Qué hace el paciente? Si es humano dominante o no, qué edad tiene el paciente, si es cabeza de familia, si es masculino, si es femenino, cuál es la dependencia del paciente y su familia o su día a día. Todas esas cosas tenemos que considerar antes de decir de una manera muy ligera, no vale, espérate 16 meses que eso se recupera. ¿Y esos 16 meses antes qué? No, imaginen ustedes un juego de 20 innings, o sea, así interminable. Entonces, ¿cómo debemos manejar al paciente? Bueno, depende si es una fractura abierta, o si hacemos un tratamiento conservador, o un tratamiento quirúrgico que tiene un poco de las dos. Cuando tenemos una fractura abierta, vamos a hacer, como les dije, una exploración quirúrgica y vamos a tener la oportunidad de ver el nervio. Vamos a ver que existe una sección, una neuromesis. Ojos, porque puede estar aplastado y se va a comportar como tal, o puede haber un hematoma y nosotros decidimos hacer una neurolisis
o el nervio puede estar indemne, obviamente, aparentemente, macroscópicamente indemne. Bueno, si existe una neurogénesis, podemos hacer una neurografia y una neurolisis, pero este paciente inmediatamente, si le hacemos una ferulización interna de Burkhalter, donde hacemos una transferencia del pronato arterial al extensor carpio radial, va a cortar el periodo de recuperación del paciente y se los va a agradecer muchísimo porque le vamos a dar extensión de muñeca de una forma muy rápida y el terapeuta se va a alegrar de que el paciente por lo menos tiene muñeca, puede orientar la mano en el espacio y se puede enfocar a trabajar sobre las metacarpofalanges, que es la extensión de los dedos. Ese es el deber ser en este tipo de pacientes. Ahora bien, si es un tratamiento quirúrgico y el tratamiento conservador, hay una pequeña diferencia, porque ahí es donde está la culpa de nosotros. Cuando nosotros vemos, ¿será que fuimos nosotros? ¿Será que lo tratamos mal? ¿Será que lo he debido operar? ¿Será que lo lesioné yo cuando lo operé? No le preguntó. ¿Tú le preguntaste, David? No, yo no le pregunté. ¿Tú examinaste la extensión de muñeca, Marco? ¿Será que fuimos nosotros? Bueno, fuimos nosotros. Hay que asumir esa culpa. Mejor es disiparla en el equipo, realmente. Vamos a mandarlo, vamos a llamar a las personas que manejan esto. Vamos a ver qué podemos hacer cuando hay un tratamiento quirúrgico y una parálisis radial. Volvemos a lo mismo igual cuando la fractura es abierta. O hay un edema, o hay un hematoma, o hay una neurogénesis. No importa, pues, a lo mejor fue la broca, fue un accidente quirúrgico, fue una impericia. Asumamos la responsabilidad. Vamos a hacer la ferulización interna del pronato arterial al extensor carpio radialis brevis. Ahora, si el nervio está indemne, nosotros vamos a manejarlo como cuando el tratamiento fue conservador. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ponerle 6 semanas con una inmovilización, con una férula, con extensión de muñeca, y le hacemos 6 semanas, las 6 semanas, la primera electromiografía. Mientras tanto le hacemos terapia física. Pero no lo manden a comprar esa férula de Kleiner que no la consiguen en ningún lado, con una extensión. Eso no sirve para nada hoy en día. Los terapeutas agarran su paciente con su férula, extensión de muñeca, y ellos manejan con su agente físico, con la electricidad, con el ultrasonido. Ellos saben cómo manejar y cómo preparar un paciente que potencialmente va a evolucionar a una recuperación espontánea o va a meritar una transferencia tendinosa a una transferencia nerviosa. Eso va a ser suficiente. A las 6 semanas la primera electromiografía, por aquello de que existe la degeneración valeriana. Es verdad, es a partir de los 21 días, pero nosotros a las 6 semanas vamos a estar seguros de que no vamos a tener resultados electromiográficos falsos positivos, donde no, parece que el nervio está chévere. No está chévere, no se estableció la degeneración valeriana y nosotros estamos actuando con un criterio que no es verdad. Esperemos las 6 semanas con terapia y dándole muchísima información al paciente. Lo dejamos en observación, lo vamos siguiendo, le damos más atención, lo hacemos ver como el más importante. Si es posible que vaya a la consulta y no se la cobramos, porque el paciente va a decir que lo que quiere es cobrarme. Y esperamos hasta las 12 semanas cuando hacemos una reevaluación y un control electromiográfico. Sabemos leer la electromiografía, vemos si el paciente no muestra signos de recuperación, y a las 12 semanas entonces, si hay algún tipo de recuperación, podemos mantenerlo en observación, mantenemos la terapia. Pero ojo, ¿dónde nos vamos a sentar en el estadio? Porque Sedon dice que hasta 16 semanas podemos esperar, y yo creo que eso es demasiado. Pero hay personas que dicen, bueno, yo me espero, doctor, y se han recuperado. Bueno, está bien, pero siempre bajo información y signos de recuperación motora. De lo contrario, si no hay signos de recuperación, si la electromiografía nos dice que hay signos de neurogénesis o axonogénesis, debemos proceder con un tratamiento quirúrgico para solucionar el problema del paciente y asumir nuestra responsabilidad o la responsabilidad de la lesión, de la fractura en sí. De forma que el tratamiento se basa en la ferulización interna de Burkhalter, pronato arterial, extensor carpio radialis brevis, muy efectiva, ya les dije que acorta los tiempos de recuperación del paciente. La transferencia tendinosa, que es lo tradicional, que existen varias, no es tema en este momento, la transferencia estándar, la de Boyce, la de Burkhalter, la de Brandt, dependiendo de las condiciones del paciente, de la musculatura del paciente, de cuánto haya recuperado o no, cualquiera de estas puede servir, depende de la experiencia y los resultados del cirujano. Y la transferencia de nervio o neurotización más la ferulización interna que permite conseguir unos resultados óptimos y favorables. Una transferencia tendinosa, donde sacamos el pronato arteres con una lengüeta del periósteo para pasarlo al extensor carpio radialis brevis, o una transferencia de nervio, un procedimiento muchísimo más exigente, un procedimiento microquirúrgico con una recuperación más lenta del paciente, por eso la combinamos con la ferulización interna, pero que logramos resultados excelentes.
porque con la transferencia tendinosa trabajamos por efecto tenodésico y no logramos este resultado con individualidad, independencia de cada uno de los dedos y la extensión de la muñeca, y también una independencia del pulgar. No necesita el efecto tenodésico. Por eso es sumamente importante escoger dónde nos estamos sentando, el mejor equipo, el mejor escenario para tener los mejores resultados.